llenó mi corazón cuando escuché una voz. Iremos a la casa del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes para disponernos a participar dignamente de esta celebración eucarística. Reconocemos nuestros pecados. Y arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a hacer el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siente. Del libro de los Números. En aquellos días, María y Aarón criticaron a Moisés porque había tomado por esposa a una mujer extranjera. Decían: ¿acaso el Señor le ha hablado solamente a Moisés? ¿Acaso no nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor los oyó. Moisés era el hombre más humilde de la tierra. De repente, el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a María: vayan los tres a la tienda de la reunión. Y fueron los tres. Bajó el Señor en la columna de nube y se quedó en la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a María, y los dos se acercaron. El Señor les dijo: escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo me comunico con él por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, mi siervo, es muy distinto. Él es el siervo más fiel de mi casa. Yo hablo con él cara a cara, abiertamente y sin secretos. Y él contempla cara a cara al Señor. ¿Por qué, pues, se han atrevido ustedes a criticar a mi siervo Moisés?
y la ira del Señor se encendió contra ellos. Cuando él se fue y la nube se retiró de encima de la tienda, María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón le dijo a Moisés: «Perdónanos, Señor nuestro, el pecado que neciamente hemos cometido, que no sea María como quien nace muerta del seno de su madre. Mira su carne ya medio consumida por la lepra». Entonces Moisés clamó al Señor diciendo: «Señor, cúrala, por favor». Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Es justa tu sentencia y eres justo, Señor, al castigarme. Nací en la iniquidad y pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. De pie. De Dios, tú eres el Rey de Israel. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua.
Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región. Le trajeron a todos los enfermos, les pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Jesús, siéntense tantito. La primera lectura, tomada del libro de los Números, nos narra cómo Moisés, dice, era el hombre más sencillo sobre la tierra. Dios, dice, cuando hablaba con los profetas, lo hacía mediante sueños, mediante signos, mediante visiones, y era el Espíritu Santo el que les inspiraba para entender, para darse cuenta que era Dios el que los llamaba para darles algún mensaje. El Espíritu Santo ayudaba a los profetas para poder traducir el mensaje de Dios al pie de la letra, tal cual Dios se los estaba manifestando. Y los profetas tenían que ponerles lenguaje y otros signos para que sus oyentes, bajo la acción del Espíritu Santo, también lo entendieran. Era la forma en que Dios dice: yo me comunico con los profetas de esa manera. Sin embargo, con Moisés, mi siervo, hablo de cara a cara con él, hablo personalmente con él. La gran humildad de Moisés. Moisés, cuando iba peregrino en el desierto con su pueblo, tenía más o menos como 100 años. La vida de Moisés se divide en 3 etapas. Desde que nació hasta los 40 años, cómo fue rescatado del río Nilo y fue criado por la princesa hermana del faraón, la princesa hija del faraón y hermana del faraón heredero. Ahí fue criado Moisés en el palacio real, hasta los 40 años que huyó al desierto, donde conoció a Jetro, quien fue sacerdote de Madián,
quien lo instruyó en la verdadera fe y lo ayudó a renunciar a todas las prácticas paganas de idolatría que se le habían pegado en Egipto, en el palacio. 40 años vivió en el desierto para encontrarse consigo mismo y encontrar al verdadero Dios, que finalmente a la edad de 80 años empezó a tener esa dicha de ver a Dios, de platicar con Dios y de regresar a Egipto para liberar a su pueblo. Ahí empieza la tercera etapa de la vida de Moisés, a los 80 años, de los 80 años a los 120 años, y llegó a la tierra prometida. Pues el pasaje que leímos más o menos nos habla de esa etapa, la mitad de la etapa cuando su esposa María murió, y él guardó profundo duelo por ella, pero tenía que tomar por otra esposa para continuar su misión en medio del pueblo. Y las mujeres de Israel se sintieron despreciadas cuando Moisés eligió a una egipcia que iba con ellos en la peregrinación hacia la tierra prometida, y criticaron a Moisés. No se cuestionaron el por qué Moisés no se fijó en ellas, porque en el corazón no se manda, simplemente porque no se enamoró de ninguna israelita, pero de aquella que era egipcia. Por murmurar contra Moisés, porque era, dice, el hombre más humilde, por andar de metiches y de chismosas, como decimos acá, les dio lepra. Por andar de metiches, de chismosas, juzgando a Moisés, que no tenía por qué juzgarlo. Simplemente tenían que haber respetado, ¿verdad?, las decisiones de Moisés, como tenemos que respetar las decisiones de cualquiera, principalmente en cuestiones sentimentales. Te guste o no te guste, te parezca o no te parezca, a veces no es tu problema. En el corazón no se manda. Y si Moisés se había enamorado de otro, él estaba en todo su derecho, toda su libertad. Cuando se enteró Moisés que lo habían criticado, porque Aarón le fue a decir, dice, pues pobres, ¿verdad? Yo no quiero el mal para nadie. Y oró, Señor, perdónales. No, que la carne de María y de sus compañeras no se despedace con esa lepra. Perdónale, Señor, a mí no me afecta. Hayan dicho lo que han dicho, a mí no me afecta en nada. No dijo Moisés, qué bueno, lero, me dicho, qué bueno que las fregaste, para que se les quite los chismosos, para que les quite lo metiche. No, perdónale, Señor, que su carne no se caiga a pedazos con esa lepra, perdónales. Y Dios dice, se sorprendió Dios de la alta espiritualidad de Moisés, y dice, y se les perdonó, y no solamente les perdonó, sino como señal de que les perdonó, les quitó la lepra, quedaron sanas. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios que escuchó las súplicas de su gran amigo Moisés en favor de aquellas piadosas mujeres. Pues la grandeza de Moisés estuvo precisamente en eso, en su sencillez y en su humildad. Es el mismo ejemplo que Jesús nos da. Por eso el apóstol San Pablo, en su carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 5, dice, tengan entre ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo. ¿Cuáles son los mismos sentimientos de Cristo? El cual, siendo de condición divina, renunció a su grandeza y asumió nuestra condición humana,
Como dice San Juan en el capítulo 1, verso 14, y se hizo carne y habitó entre nosotros, y fue y aprendió a ser obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz, el camino de la humildad. Moisés, el hombre más humilde sobre la tierra, de alguna manera ya nos daba ese anticipo. La intención, el interés de Moisés de suplicar a Dios para el perdón de María y de las demás mujeres, igual que Jesús, viene a interceder, a mediar para que consigamos el perdón, el consuelo, la paz espiritual, con tanto cariño por nosotros que hasta da su vida, ofrece su vida en holocausto, en sacrificio, en la cruz, para que nosotros consigamos ese perdón y gocemos siempre de su bendición. Ojalá pues si este ejemplo de Moisés nos ayude a comprender la grandeza de la vida de Jesús, que nos revistamos de los mismos sentimientos de sencillez, de nobleza de corazón, como Jesús nos enseña, como los grandes santos han tratado de imitarlo. Que así sea. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes le agrade a nuestro Padre Dios Todopoderoso. Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles, junto con estas ofrendas que te presentamos, para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría.
Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, María Trinidad Muñoz Vélez en su novenario luctuoso, María Remedios Reséndiz Arredondo, Evelia Herrera García, Enrique Jácome Martínez, María Guadalupe Marín Palacios, Abel Flores de Coapacho, Sara Marín Palacios, José Luis Caballero Carrión, María Cristina Bañuelos Amador, Gabriel Pérez, Leonardo Pérez, José Bautista, Magdalena Ramírez, Adalberto Campos Hernández en el 5º mes de fallecido, Tirso Pérez Guarneros en el 2º mes de fallecido, Alfredo Otero Mastranzo, Alfredo Otero Vidal, Daniel Flores Alarcón, Juana Tlacomulco Potrero en el 2º aniversario de fallecida, José Jesús Tenorio Camarillo en el 1er aniversario de fallecido, Niño Leonardo Felipe
Farías Aguilar, en el 6º día de su novenario luctuoso, José Luis López Bazán, en el 4º día de su novenario luctuoso, Luis Felipe García Martínez, en el 4º día de su novenario luctuoso, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten presentes además a cuantos han muerto en tu misericordia. Admítelos ya a contemplar la luz de tu rostro. Da la salud a los enfermos, Julia Vargas de Rosas, Antonio Padilla Trinidad, Gerardo Pedraza y Enrique Bautista. Atiende las intenciones de Brasil Sánchez Flores. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con la Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Unidos como hermanos, nos dirigimos a nuestro Padre Dios, con la misma oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos compartimos un signo de paz. Paz sea con nosotros.
se ponen de pie. Oremos. Señor, suplicamos a tu majestad que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de tu naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre, así sea. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Podemos irnos en paz. Nuestra Eucaristía ha terminado.